El Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Como hijos de Dios, muchas veces nosotros ignoramos ciertas cosas, o al menos tratamos de ignorarlas, creyendo de que si las ignoramos no existirán. Este día vamos a estudiar un tema, las consecuencias del pecado. Y quizás usted encontrará muchas prédicas acerca de este tema, pero muchas veces hacemos oídos sordos y nos olvidamos que todo aquel que practica el pecado, como dice la Escritura, es heredero de la condenación. Para ello le voy a invitar que usted se vaya a la primera carta a los Corintios. Busque en su Biblia, si usted tiene una Biblia ahí a la mano, como todo creyente, busque en la palabra del Señor lo que es primera carta a los Corintios, en lo que es el capítulo 6, y vamos a leer lo que es el verso 7 al verso 11, primera carta a los Corintios, capítulo 6, del verso 7, al verso 11. Y vamos a leer la palabra del Señor, la cual dice de la siguiente manera. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que se echan, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esta hora vamos a ver lo que es este tema muy importante que muchas veces nosotros obviamos. Ciertamente nosotros vivimos en lo que es el periodo de la gracia, donde el Señor pues derramó su misericordia y a través de su muerte todos los pecadores hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Pero quiero manifestarle que a veces las cosas sencillas, las cosas pequeñas, como un grano de maicillo, que es un grano tan pequeño, puede provocar la caída del ser humano, una caída física. Así el pecado más pequeño puede provocar en nuestras vidas, aun siendo creyentes, estando firmes por muchos años en el Evangelio, puede provocar nuestra caída. Y con esto no estoy hablando de la pérdida de la salvación, porque sabemos que la salvación no la hemos ganado por obras justas. Por tanto, tampoco la perderemos por obras injustas, porque por gracia somos salvos, dice la Escritura, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero también eso puede traer consecuencias a nuestra vida, el que nosotros muchas veces descuidemos nuestra vida espiritual, esa relación que debemos de tener con nuestro Dios y permitir en nuestra vida pequeños pecados. Que aunque la Biblia no habla de tamaños de pecado, sí habla que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte, pero no habla que hayan pecados pequeños y pecados grandes. Pecado es pecado y es abominable al Señor. Ahora, cosas pequeñas pueden provocar nuestra caída y hacernos desbalancear de esa comunión que usted y yo como hijos de Dios debemos de tener con nuestro Dios, al que decimos amar, al que decimos servir y al que nosotros esperamos como iglesia. A veces creemos que las cosas son insignificantes, pero nos pueden llevar a aquellos que dicen, no, es que yo no tengo necesidad de ir a una iglesia, yo no tengo necesidad de hacer una oración porque yo no le hago mal a nadie, no soy malo, yo puedo hacer favores a las personas cuando lo necesitan, yo nunca he matado, yo nunca he robado. Y esto es para aquellos que no son creyentes pero creen en sus obras justas, pero que no saben lo que es
la consecuencia de no creer en Jesús, y sí de creer, pero de no tener una relación estrecha con Él, de no invocar su sangre sobre cada uno de ellos para perdón de nuestros pecados, porque nosotros los cristianos también seguimos pecando. Y eso tiene que saberlo todo aquel que nos observa, todo aquel que a veces espera que nosotros fracasemos, espera que nosotros nos deslicemos, porque dicen que son creyentes que van al cielo, pero aún pecan. Y tienen mucha razón, porque la palabra de Dios también nos dice que aquel que dice que no tiene pecado, hacia Dios mentiroso. Y es que nosotros seguimos teniendo lo que es la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esa naturaleza que heredamos desde Adán y Eva. Pero también hay en nosotros una nueva naturaleza, que es aquel que verdaderamente no ha invocado la sangre de Cristo sobre él y no ha creído verdaderamente en el Señor para poder entregarse y haberse arrepentido de sus pecados y dar esa media vuelta, ¿verdad? Que es el arrepentimiento genuino de una persona que entiende su condición de pecador, que entiende que lleva una condenación como herencia, y que verdaderamente van a haber consecuencias eternas en su vida al no aceptar al Señor en su vida. Ahora, nosotros quizás mal usamos esa palabra, ¿verdad? Aceptar al Señor en nuestra vida, porque sinceramente es el Señor el que tiene que aceptarnos a nosotros en su reino, porque nosotros estábamos separados del Señor, y todo aquel que está lejano a Dios, pues está separado de Dios por medio del pecado. Y la única manera de podernos hacer cercanos nuevamente a nuestro Padre Celestial es por medio de Jesucristo. Entonces, el que no es aún convertido al Señor, cree que, ¿verdad? Quizá en la gran mayoría creen que no son tan malos, por eso no buscan del Señor, porque todavía no hay una conciencia que les diga que tienen una condenación por herencia. Son herederos de condenación por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Hay una herencia eterna en el infierno para todos aquellos que no creen en Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, y le escribe en lo que es la primera carta, en el capítulo 6, y lo leíamos anteriormente en el capítulo 6, y es que Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia en Corinto, porque estaban teniendo dificultades entre ellos, y eso también muchos se sorprenden y dicen, y son cristianos, y son hijos de Dios, y tienen pleitos entre ellos. Ciertamente seguimos siendo seres humanos, y muchas veces por esos descuidos espirituales que tenemos, ese descuido en nuestra comunión con Dios, en oración, en estudio de la palabra, en el congregarnos, en el compartir en amor y en unidad, ¿verdad? En un solo sentir con el cuerpo de Cristo, muchas veces nos vuelve vulnerables a caer en diferentes situaciones que verdaderamente nos hacen dar mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de lo que es verdaderamente el Evangelio, ¿verdad? Esa buena noticia de salvación. Pero el apóstol Pablo está recriminando a lo que es los corintios, los cristianos en Corintio, una iglesia, ¿verdad?, que estaba formada, sí habían judíos, pero la mayor parte eran gentiles. Y es que tenían litigios, dice ahí, ¿verdad?, como un encabezado en el capítulo 6. Y esto que lo hacían delante de aquellos que no habían creído, de aquellos que todavía eran inconversos, frente a los incrédulos. Y Pablo les recrimina y les dice en el capítulo 6, verso 7, así que por cierto ya es una falta entre vosotros, entre los creyentes, que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque verdaderamente se supone, y la Escritura nos deja ver que todo aquel que se acerca a Dios cambia de mente, cambia de corazón, sus obras cambian, su pensamiento cambia, su manera de vivir cambia, y por eso dice también el apóstol Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las obras viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, deberíamos de nosotros dar esos frutos, ¿verdad? Que ya no
reflejan la luz de Cristo, sino que reflejan tiniebla. Esos frutos en los cuales ya no haya pleitos y sobre todo entre nosotros como hijos de Dios. Pero también es de entender que tenemos que aprender a sufrir la ofensa. Por eso Pablo les dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Esa falta. A lo largo de la vida vamos a encontrar personas que nos van a herir, que nos van a lastimar, que nos van a ofender. Pero nos cuesta tanto en nuestra humanidad carnal el poder soportar una calumnia, una ofensa, una humillación. Y es que no hemos dejado de ser hombres carnales. Que la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo en lo que es la carta a los colosenses, o sea, la iglesia que estaba en Colosa, que nosotros mismos, no Dios, nosotros mismos tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Y de qué manera? Sería ya otro tema, ¿verdad? Para otra ocasión, de cómo hacer morir eso, pero a grandes rasgos les podría decir que sometiéndonos al Señor. Por eso la Escritura nos dice en Santiago, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Él y cada una de las acechanzas que hace en nuestra vida. El problema es que muchas veces el descuido que nosotros tenemos en no someternos al Señor, y seguimos viviendo como vivíamos antes. Entonces, cuando viene la ofensa de parte del hermano, de parte del amigo, de parte del familiar, no sabemos cómo manejar esa ofensa y lo primero que nos sale es la carnalidad. Y muchas veces nosotros, entre nosotros mismos, como creyentes, como hermanos, como personas que han creído y conocen la palabra del Señor, nosotros mismos cometemos las mismas faltas. Y se nos olvida que tan pecaminoso es en el amigo, en el hermano, en el compañero, en el familiar, como en nosotros. Por eso Pablo les dice, versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, entre hermanos, donde se supone que lo que une a los hermanos en Cristo es la misma persona, el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. Y aquel que tiene el Espíritu Santo tiene la esencia de Dios, que es el amor. Pero nos defraudamos, nos ofendemos, nos lastimamos entre nosotros mismos como hermanos en Cristo, y se nos olvida que esas obras de injusticia que nosotros cometemos son tan pecaminosas en el otro como en nosotros mismos. Por eso Pablo les dice en el verso 9, ¿no sabéis que los injustos, o sea, los que practican la injusticia, no heredarán el reino de Dios? Muchas veces nosotros los creyentes condenamos a los que no se acercan al Señor o los que no permiten que el Señor se acerque a ellos. Y vivimos engañados nosotros mismos, porque creemos que vamos al cielo. Y sabe que dentro del cristianismo hay muchos, dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias físicas, de los templos, muchas personas que se creen que son cristianas, pero aún no se han convertido al Señor. Aún participan de lo malo, aún participan de la injusticia, e ignoran que todas nuestras maquinaciones injustas, el Señor las conoce. Pero decimos creer en Dios. El creer en Dios es algo demasiado amplio. Porque a veces el creyente, creo que en este siglo, creer en Dios cree que está limitado a un nivel de milagros, a un nivel de sanidades, a un nivel en que yo le pido a Dios algo y Dios me lo da. Cuando el creer en Dios va mucho más allá, tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con una transformación, con una renovación de mente, con una renovación de corazón. El ser transformados en otro ser
diferente al que éramos antes. Y vivir engañados creyendo que somos cristianos sin seguir a Cristo es grave. Sin seguir a Cristo, porque seguir a Cristo no es ir a una determinada congregación o acompañar o unirnos o asistir a determinado templo. Seguir a Cristo implica obediencia, implica fidelidad, implica que yo voy a amar sus mandamientos. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El mismo Evangelio en Mateo capítulo 7, verso 21, que creo que es uno de los textos básicos que usted y yo deberíamos de conocer y deberíamos no solo de memorizar, sino de guardar verdaderamente en nuestros corazones, donde el Señor le dice a la gente, en este caso a los religiosos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que conoce todo. El que conoce nuestros pensamientos antes de pensarlo, conoce nuestros sentimientos, conoce todo de nosotros. Nosotros podemos decir Señor del diente al labio, pero con nuestras obras negarlo. La Biblia dice que absolutamente no entrarán al reino de los cielos los que son hacedores de maldad. En lo que es la carta a los Efesios nos dice el apóstol Pablo, y se lo dice en primer lugar a los Efesios, ¿verdad? En aquella iglesia, porque por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe. Ciertamente la salvación es por fe, siempre ha sido por fe desde el Antiguo Testamento hasta la fecha. Pero dice que nosotros hemos sido creados en Dios, o en nuestro Señor Jesucristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que nosotros anduviéramos en ella. Nosotros no podemos decir que somos hijos de justicia si seguimos practicando la injusticia. Si no comenzamos en amor entre nosotros mismos como hermanos, ¿qué tipo de relación vamos a tener nosotros con el mundo? El pecado lleva al infierno. No lleva a Dios al infierno. Dios creó el infierno para Satanás y sus demonios, mas no para el ser humano. Pero el pecado del ser humano es que lo lleva al infierno juntamente con Satanás y sus demonios. La Biblia es clara cuando dice, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sabía usted eso? Que todas aquellas obras injustas que usted y yo cometemos nos hacen a nosotros como seres humanos injustos. Y dirá usted, entonces ¿dónde queda de que la salvación es por gracia y por medio de la fe? Porque ¿quién es perfecto sobre esta tierra? Y de ahí argumentamos y decimos, justificándonos a nosotros mismos, perfecto, solo Dios. Pero nosotros debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Mientras usted y yo sigamos luchando contra nosotros mismos y contra esa carnalidad que nos lleva a la injusticia y hagamos morir lo terrenal en nosotros, pues el Señor conoce nuestra lucha. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra principados y potestades que proceden de Satanás, y que es Satanás y sus demonios mismos, y que toca lo que es nuestra humanidad, nuestra carnalidad, porque nosotros tenemos concupiscencia en nosotros mismos, esos deseos desmedidos por las cosas, ¿verdad? Que se disfrutan, se deleitan en la carne, pero que también si nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo y podemos nosotros entender verdaderamente las cosas que a Dios agradan como aquellas que no le agradan. Así que en esta hora yo le invito a que usted y yo reflexionemos en la palabra del Señor, porque dice, no erréis, no se equivoquen. Dice, ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si usted y yo nos podemos a estudiar cada uno de estos términos, nos daremos cuenta que participamos nosotros aún en muchos de estos puntos que al final pues nos hacen ver injustos delante de Dios. Mi hermano, en esta hora y amigo, meditemos. Si verdaderamente nosotros hemos nacido nuevo y hay un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones, tomemos la palabra del Señor en serio. No nos equivoquemos, no cometamos el error creyendo de que es un pecado pequeñito, ¿verdad? Es una pequeña falta, es un pequeño error. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y si verdaderamente nosotros somos hijos de justicia, somos hijos de obediencia, somos hijos de Dios, si verdaderamente somos nuevas criaturas, es tiempo de que nosotros verdaderamente comencemos a vivir en obras de justicia. Perfectos no somos, pero debemos de buscar la perfección como hijos de Dios. Sed santo, como yo soy santo, dijo el Señor. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los corintios claramente, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué éramos nosotros antes? Éramos carnales, éramos ladrones, teníamos idolatría en nuestra vida, participábamos de situaciones en relaciones sexuales o relaciones sentimentales en las cuales no son agradables a Dios, no están dentro de lo que Dios estableció, ¿verdad? Ya sea dentro o fuera del matrimonio. Algunos teníamos malas costumbres, cosas que quizás nuestros mismos padres o dentro de nuestra misma cultura nos habían inculcado y que son contrarias a Dios, pero el apóstol Pablo está poniendo el punto en que era y lo están poniendo en pasado. ¿En qué tiempo estamos nosotros? ¿Verdaderamente nos hemos convertido al Señor? ¿Verdaderamente hemos creído? ¿Verdaderamente somos seguidores de Cristo? ¿Estamos tratando de seguir sus pisadas? ¿O seguimos siendo los mismos? Porque hay una diferencia entre aquel que cree y el que no cree. Porque el que no cree vive como le da la gana, pero el que ha creído vive en temor. Ciertamente vamos a fallar. No tendríamos que hacerlo. Pero cuando fallamos nos duele. No nos gozamos de haber fallado, ni nos justificamos, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva y como lo hizo la serpiente en el huerto del Edén. Adán culpó a la mujer, prácticamente culpó a Dios. Eva culpó a Satanás. Y Satanás simplemente no tiene justificación. Ahora, nosotros queremos justificarnos, culpando nuestra carnalidad, culpando al mundo, culpando, nuestras debilidades, pero verdaderamente si nos sometiéramos a Dios como deberíamos de hacerlo, a través de la oración, del estudio de la palabra, para que el temor en nosotros, el temor hacia Dios, ese respeto y aparte de eso el amor aumentar en nosotros, sería más difícil que Satanás nos hiciera caer. En esta hora quiero cerrar con esto. El apóstol Pablo les dice, mas ya habéis sido lavados. Nosotros hemos sido limpios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de todos nuestros pecados. Si nosotros hemos estado viviendo actualmente en situaciones que usted y yo sabemos que Dios ya conoce, aunque los demás no se han dado cuenta, todavía hay tiempo y oportunidad de arrepentimiento. Si no es creyente, es tiempo aún de salvación. Y si ya es creyente, aún es tiempo también de una reconciliación con Dios. Porque aquel que practica el pecado es enemigo de Dios. Aquel, dice la Escritura, que se vuelve amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y los placeres y las carnalidades y todo aquello que son contrarios a la justicia están en el mundo.
Así que aún es tiempo de volver al Señor, aún es tiempo de reconocer nuestra falta y pedir perdón, tanto para el inconverso como para el creyente, que de alguna manera se ha dejado contaminar por las cosas del mundo. El Señor dice en su palabra por medio de Pablo: ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Nosotros como creyentes hemos sido justificados no porque nosotros merezcamos que se nos impute la justicia, porque seguimos siendo injustos. Pero a través de la justicia de Jesucristo hemos sido declarados inocentes y ya no herederos de la condenación. Disfrutemos nuestra libertad, disfrutemos nuestra salvación, vivamos como salvos, hablemos y pensemos como salvos y actuemos como tal. Ahora, en el nombre del Señor, ¿verdad? Recuérdese que el Espíritu Santo está en todo creyente, el cual tiene que redarguir nuestras almas y nuestros corazones a cada instante de nuestra vida. Así que en esta hora, en este pequeño momento que he podido compartir con ustedes, no se nos olvide que las pequeñas cosas también nos pueden hacer caer. Y no olvidemos que los que practican la injusticia son herederos del infierno, porque ningún injusto entrará en el reino de Dios. Que el Señor les bendiga.